¿Qué tal, amantes de la historia? Bienvenidos a mi canal y vamos con nuestro vídeo. Bien, nos vamos a situar en el siglo XVI, a finales del siglo XVI. Hablamos concretamente de la Guerra de los 80 años, de la Guerra de Flandes, de los Países Bajos. Nos vamos a ir al 7 de octubre de 1585, donde el tercio del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla tenía una fuerza compuesta por unos 5.500 hombres y combatían a duras penas en la isla de Bommel, en los Países Bajos, como ya digo. Toda la zona estaba bloqueada por completo por una escuadra holandesa que había llegado para eliminar a los españoles, a la tropa española. La situación se antojaba desesperada para los tercios españoles. Además del estrechamiento del cerco, se sumaba también la cada vez más preocupante escasez de víveres, de agua y de ropa seca. La ropa seca era fundamental para cualquier ejército en estos momentos en la región de Flandes, porque hablamos de una región con muchos ríos, con muchos canales de agua, con mucha lluvia también, entonces proveerse de ropa seca era muy importante, era lo que podía inclinarse hacia una victoria o hacia una derrota. El líder de la escuadra holandesa, al ver esta situación tan desesperada de los españoles, propuso entonces una rendición honrosa, les propuso salir con las banderas en alto y en formación. Pero los españoles contestaron así, contestaron con una frase: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, el ejército rebelde, el ejército de los holandeses, recurrió a un método harto utilizado en este conflicto, que era abrir el dique de los ríos, del río más cercano, para inundar el campamento enemigo. En este momento, el río más cercano era el río Mosa, que contaba con unos canales también artificiales. Y lo que hicieron los protestantes, los rebeldes, fue abrir estas compuertas que tenían en los ríos, en los canales cercanos, para inundar toda la zona y así impedir que los españoles pudieran atacar o pudieran incluso huir o rendirse o cualquier cosa. Digamos que ya iban a matarles, iban a por ellos, ya que les habían ofrecido una rendición y los españoles habían dicho que no. El líder de la escuadra holandesa llegó a la conclusión de que la única manera de sacar a los españoles de ahí era matarlos, era inundar toda la zona y ahogarles, y esto fue lo que pasó. Los españoles, al ver esta situación, lo que hicieron fue refugiarse en la única zona que aún estaba por encima del agua, que era un monte, era el monte Empel. En el monte Empel se refugiaron los españoles, todos los soldados que aún quedaban con vida, que no eran muchos, por cierto, pero eran lo suficientes todavía como para resistir un tiempo sustancial. En estos momentos empezaron a cavar todo tipo de trincheras, todo tipo de fortificaciones, emplazaron la artillería que aún les quedaba apuntando a los holandeses desde el monte, y digamos que se hicieron lo suficientemente fuertes en el monte como para resistir. Aunque la derrota era algo posiblemente cercano ya en los días, pero los españoles querían infringir el mayor número de bajas a los holandeses, y eso fue exactamente lo que pasó, que empezaron a resistir y se hicieron fuertes en lo alto del monte. En estos momentos, cuando la situación y el paso de los días empezaba a pesar en los españoles y cada vez la situación era más difícil para poder resistir en el monte, un soldado que estaba cavando en estos momentos una trinchera tropezó con un objeto. En estos momentos el soldado se creyó que había tropezado con una bala de cañón, con un arcabuz o con una espada que había dejado un compañero suyo un poco desastre, pero se dio cuenta de que no, que lo que tenía en sus pies no era ninguna bala de cañón ni era ningún arcabuz. Era un trozo de madera, y no era un trozo de madera cualquiera, era un trozo de madera que tenía una imagen de la Virgen, de la Inmaculada Concepción. Corrieron rápidamente a la tienda de campaña donde estaba el maestre de campo español, Francisco Arias de Bobadilla, y le enseñaron el hallazgo, le enseñaron incrédulos lo que habían encontrado. El maestre de campo se llevó las manos a la cabeza y no podía salir de su asombro y también de su felicidad, porque recordemos que los tercios españoles fueron una infantería que, aparte de luchar por su rey y aparte de luchar por todos los territorios que tenían en su haber la monarquía española, también luchaban con una fe fervorosa, luchaban por Dios, luchaban por Cristo, luchaban por el catolicismo. Y esto
no podía pasar desapercibido para el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, que al ver improvisada una especie de altar para rendirle culto, para rendirle homenaje y para rezar con todos los soldados que no estaban de guardia. Y eso fue lo que hicieron, se pusieron a rezar. Y esa misma noche ocurrió el milagro, ocurrió lo imposible. Esa noche se desató un viento inusual, un frío que nunca habían conocido en esta región. El frío heló las aguas del río Mosa, heló las aguas del río que tenían justo al lado del monte que los holandeses habían inundado a propósito. Los españoles vieron esto como una señal divina y construyeron una especie de altar móvil para llevar a la Virgen en brazos, para llevar en brazos la tablilla de madera que habían encontrado, y esto fue lo que hicieron, empezaron a marchar con la Virgen en los hombros a través del río helado, y los holandeses, que jamás se hubieran imaginado que hubiese pasado este milagro, estaban todavía en los barcos fondeados, estaban sacando los cañones de los barcos, estaban sacando los víveres y les pilló absolutamente por sorpresa. La tropa española empezó a correr con las armas en mano y en una victoria clara, en una victoria también rápida y en una victoria que recordaremos hasta hoy, los españoles consiguieron el 8 de diciembre de 1585 una victoria que pasará a la historia. En ese mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción fue proclamada después de la victoria como la patrona de los tercios de Flandes e Italia. Esto fue increíble, los españoles obtuvieron una victoria gracias a la Virgen, gracias a esa fe tan fervorosa que tenían en sus corazones, y sobre todo también obtuvieron una victoria por ese sentimiento de patriotismo que despertó en sí, en ellos, encontrar tal imagen de la Virgen. Para los holandeses fue una derrota total, perdieron prácticamente todos los hombres, perdieron también los barcos y perdieron la posibilidad de algún tipo de contraataque. Los españoles se habían alzado con la victoria y este día fue recordado y seguimos recordándolo como el milagro de Empel. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.